Dice la palabra del Señor, Josué capítulo 3, versículos 14, 15 y 16. Dice: aconteció, cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán, con los sacerdotes delante del pueblo llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega, las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón, bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zaretán, y las que descendían al mar del Arabá, al mar salado, se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Amén. Gracias, Padre, por tu palabra. Amén. Algunas cosas me ha hablado el Señor en relación con estos 3 versículos. Fíjate que lo que primero que me habló el Señor fue y me dijo: mientras el sacerdote carga el arca, el pueblo camina. Mientras el sacerdote carga el arca, el pueblo camina. Ese es el orden. El sacerdote lleva la presencia, el arca representa la presencia de Dios. Luego hablaremos un poco del arca. El arca en este pasaje, en todos los pasajes, representa la presencia de Dios. Pero el pueblo tiene que caminar. Para llegar al otro lado, queridos hermanos y amigos que estéis aquí hoy, visitantes, deciros que hacen falta 2 elementos fundamentales. Uno es la presencia de Dios y otro es el esfuerzo de nosotros. No todo puede ser a fuerza de presencia, ni todo puede ser a fuerza de esfuerzo. Tiene que haber un equilibrio. Tenemos que esperar en la voluntad de Dios lo que Dios nos habla, esperar en su presencia, santificarnos, y cuando el Señor hable y nos diga qué movimiento es el que tenemos que hacer, hacerlo. Si tú te lees los versículos inmediatamente anteriores, verás que lo que hemos leído es que ocurre lo que Jehová Dios el Padre le habló a Josué que le hablara al pueblo. Está ocurriendo lo que Dios le habló a Josué, que a su vez le habló a los sacerdotes, que a su vez le hablaron al pueblo. Pero fíjate que me llama mucho la atención, ¿no? Porque está hablando aquí de varias cosas. Dice que cuando partió el pueblo de sus tiendas. ¿Partió el pueblo de sus tiendas o se llevó sus tiendas? ¿Tú crees que el pueblo se llevó las tiendas o las dejó allí, debajo de las acacias? ¿Qué hicieron? ¿Tú qué crees? Dice, si tú lo lees literalmente, hacemos una interpretación literal de esa frase, cuando dice que partió de sus tiendas, está diciendo que dejó las tiendas y se fueron adelante. En ese tiempo dejar una tienda abandonada era dejarlo todo, era dejar tu casa. Y ese es el espíritu que Dios quiere en nosotros, es el espíritu de Mateo. Dice que pasaba por allí Jesucristo, por delante de la mesa de los impuestos, de los tributos. Dice que miró a Mateo y no le dijo nada. Te puedes sentar, hermano, te puedes sentar si tú quieres. Amén. Y dice que pasó por la mesa de los tributos y le dijo: sígueme. ¿Y qué hizo Mateo? Cogió la silla plegable, metió los recibos en el morral, se echó la mesa a la chepa y lo siguió a Jesucristo. Mateo lo siguió. ¿Tú crees que cuando Jesucristo te mira a los ojos y te dice sígueme, lo demás importa algo? ¿Tú crees que algo importa cuando Jesús te mira, te llama, tiene un encuentro contigo y te dice sígueme? ¿Tú crees que a esta gente le importaba nada perder sus tiendas? Si ellos iban a tener tiendas mejores y nuevas y mejor alimentados, iban a tener su propia tierra, iban a tener su propio lugar, iban a ver las maravillas de Dios hechas entre ellos. ¿Tú crees que eso importa? A veces nos aferramos tanto a las cosas que perdemos la perspectiva de Dios. A veces le damos tanta importancia a las cosas materiales que perdemos la perspectiva de Dios. Pero fíjate que me llama mucho la atención este arca. Dice el arca, está hablando del arca. Dice que ellos partieron, dejaron las tiendas y partieron. ¿A quién siguieron? Siguieron al sacerdote, que dice que iban delante del pueblo llevando el arca del pacto. Yo quiero que te vengas conmigo un momentito a Éxodo 25:10. Éxodo 25:10. Aleluya.
Éxodo 25, 10. Un pasaje que se titula El Arca del Testimonio. Cuando Dios le está hablando a Moisés, le revela que tienen que hacer un tabernáculo, pero también le revela que tienen que hacer un arca. Y le dice, Éxodo 25, versículo 10, dice, harán también un arca de madera ¿de qué? ¿Cómo? ¿De qué árbol? Oye, ¿qué significaba sitín? Acacia. ¿Y por qué el arca sería de madera de acacia? ¿No podía ser de madera de olivo? ¿No podía ser de madera de sicómoro? ¿No te parece esto? ¿No te llama la atención? Que estemos hablando 2 semanas de que el pueblo estaba en Sitín y estaba a la sombra, que la acacia era un árbol de adorno pero no tenía fruto, que era muy bonito con sus racimos amarillos, sus hojas verdes y su sombra, pero que eso simbolizaba la comodidad o el descanso. Y ahora llega Dios y dice, hacer un arca de madera de acacia. Cuando yo estaba reflexionando y orando y meditando en esta palabra, yo decía, Señor, ¿por qué acacia? ¿Por qué elegiste la acacia? ¿Por qué mandaste a hacer un arca del testimonio de madera de acacia? Me dice, ¿sabes qué? Dice el pueblo, yo quiero que el pueblo tome descanso, no en la acacia del mundo, sino en la acacia de mi presencia. Yo quiero que el pueblo no se quede debajo de la sombra del sitín. Yo quiero que el pueblo siga a la acacia del arca de mi presencia, porque es ahí donde va a encontrar descanso. Mateo 11:28, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Mateo 11:28. ¿Sabes lo que te pasa a ti y a mí algunas noches cuando llegamos muy cansados a la casa? Que en vez de buscar el arca, buscamos la acacia. En vez de buscar el arca, buscamos la tele. Nos espanzurramos en el sofá, con las patas por alto. Decimos, estoy cansado, voy a ver un ratito la tele, estoy cansado. Vengo agotado del trabajo, de para allá, de para acá. ¿Y dónde me meto? Me meto en sitín, me vuelvo a sitín debajo allí. A la sombrica, a la sombra de sitín. ¿Y sabes qué? El Señor dice, no vayas a esa acacia. Esa es la acacia del mundo. Vente a la acacia de mi presencia. Vente al cuarto, arrodíllate y sigue mi presencia. Amén. Qué lindo es ver cómo el Señor hace las cosas perfectas. Aleluya. Dios quiere para nosotros que sigamos su descanso y no el descanso que nos ofrece el mundo. El descanso del mundo, ¿quieres que te diga? Es agotador. Descansar en el mundo es agotador, pero descansar en el Señor es verdaderamente cuando tú te libras de toda carga. Amén. Y mira qué bonito cuando dice en el versículo 15, dice, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, tú fíjate que ellos habían recibido la palabra de Dios y Dios les había dicho que iban a pasar en seco. Les había dicho que los sacerdotes tenían que ir por delante del arca y el pueblo tenía que ir 2000 codos detrás de ellos, a distancia de 2000 codos. Entonces de repente a mí el Señor me habla y me dice, vas a pasar en seco por el Jordán, pero yo llego al Jordán y me mojo los pies. Es el momento clave, cumbre de tu vida y de mi vida. ¿Sabes qué? Cuando tú persigues una promesa, una visión de parte de Dios, va a haber un momento que tu fe va a ser probada. Señor te habló una cosa y está sucediendo otra. Señor te habló de primavera y coge un catarro. Señor te habló de frutos y debes más dinero que el mes pasado. Entonces ahí tu fe es probada. Y yo cuando meditaba estas cosas en el Señor, digo, Señor, ¿qué estás queriendo decir que los sacerdotes llegaron a la orilla del Jordán y se mojaron los pies? Y el Señor me ha dicho así literalmente, dice, en fe te tienes que mojar. Hay que mojarse, hermano, escúchame. ¿Me está escuchando? Hay que mojarse. Hay que mojarse. Pero a veces no nos queremos mojar. Dime algo, santo. Aleluya, alábalo. Adóralo, alábalo. Hay que mojarse. ¿Quién está dispuesto aquí a mojarse por la visión? Levanta tu mano si estás dispuesto a mojarte.
Aleluya. Dice que cuando los sacerdotes llegaron allí, se mojaron los pies, nada más llegar prácticamente a la orilla del río. Porque estamos hablando de un tiempo donde el cauce del río es donde lleva más agua. El cauce del río es donde más agua lleva. Mira, lo dice en el versículo 15, dice, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. Ahora dime tú, en el tiempo de la siega, ¿qué se hace? Ahora me dirá alguien, segar, ¿no? ¿Y qué se siega? La cosecha, ¿no? O sea que cuando estamos a punto, estamos en el tiempo de la siega, estamos por coger el fruto, tenemos una crisis de fe. Es cuando el torrente del Jordán, la palabra Jordán significa el río que desciende, es un río que va en pendiente hacia abajo y que desemboca en el mar salado, ¿no? Es un río que desemboca ahí, va en pendiente. Y tú fíjate que llegan los sacerdotes con el arca en alto, llegan allí, en el tiempo de la cosecha el río se está desbordando y nada más aproximarse al Jordán se mojan los pies. De parte del Señor, ¿estás esperando cosecha en tu vida? ¿Quién está esperando algo? ¿Quién está esperando algo? ¿Quién el Señor le habló que va a recibir algo? Amén. Mójate. Queremos recibir sin mojarnos. Y no, aquí hay que mojarse, hermano. Aquí hay que apostar, aquí hay que dejarse la vida, aquí hay que orar. Mira, esta semana hemos tenido una experiencia tremenda porque hemos estado viniendo toda la mañana y lo vamos a seguir haciendo a las 7 de la mañana. Yo me he sorprendido porque hemos venido más de los que yo esperaba. Hemos llegado a estar hasta alguna mañana 6, 7, 8 personas a esa hora. Ahí se fraguó el resfriado. Aleluya. Sobre todo para los que somos débiles de resfriados, ¿no? Hay gente que es más débil de una cosa que de otra. Yo me resfrío con mucha facilidad. A mí mi esposa me sopla en la oreja y me resfrío. Amén. Pero hay gente que es más delicada de otras cosas, ¿no? Hay gente que se come una bolsa de pipa y está malo del estómago toda la semana. ¿A que sí? Yo me como una mesa pellizco y no me pasa nada. ¿Entiendes? Un caballo con fideos, lo que sea. No me pongo malo de la barriga nunca. Amén. Pero hemos tenido una experiencia muy buena porque ha habido hermanos, hemos estado clamando, hemos estado orando, hemos estado buscando al Señor. Luego en la tarde hemos estado viniendo también a las 7 de la tarde. Y han venido muchos hermanos también, gracias a Dios. Y hemos experimentado esa sensación de decir, Señor, nos estamos mojando. Amén. Nos estamos mojando. Estamos apostando fuerte. No estamos mirando las circunstancias. No estamos mirando la estrechez. No estamos mirando la necesidad. Estamos mirándote a ti. Miqueas 7:7. Mira conmigo. Miqueas, capítulo 7, versículo 7. Mira qué bonito. 7:7. La doble perfección, la doble plenitud de Dios. El 7 por 2 veces. Miqueas 7:7. Dice, mas yo, a Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación, el Dios mío me oirá. Entonces algo dicho por Miqueas en mitad de una situación de corrupción del pueblo tremenda. El pueblo estaba corrompido hasta el tuétano, pero Miqueas el profeta les advierte y dice, mas yo a Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación, el Dios mío me oirá. Así que cuando tengas los pies mojados, ¿qué vas a hacer? Mirar a Dios el Padre y esperar en Él, sabiendo que de un momento a otro Él va a cumplir lo que te prometió. Él va a abrir las aguas y vas a caminar en seco. Aleluya. Para pasar en seco antes te tienes que mojar, hermano. Escúchame, hay muchos cristianos que no se quieren mojar. Y mojarse en terminología vulgar o coloquial, mejor dicho, significa comprometerse. Compromiso. Hay que mojarse. ¿No te lo han dicho nunca? Oye, vamos a hacer esto, pero vamos a mojarnos todos. ¿Lo has escuchado esa expresión alguna vez? Algunos dicen, no, yo me llevo el paraguas. O me llevo las botas de pocero. Yo quiero llegar a Gilgal vestido de buzo. Con las botas de goma. No, perdona. Aquí las botas de goma te quedas en sitín. Pero fíjate que estamos hablando del arca. Y yo he investigado un poco qué había en el arca de la alianza, en el arca del testimonio.
Ya hemos visto que fue hecha por orden de Dios de madera de acacia, que representa y simboliza el descanso en la presencia de Dios. Amén. Pero fíjate que había en el arca 3 cosas. Estaban las 2 tablas. Vamos a Deuteronomio 10:5. Mira, vamos a verlo ahí directamente la palabra. Deuteronomio 10:5. Deuteronomio 10:5. Y está hablando Moisés, ¿no? Deuteronomio 10:5, y dice: y volví y descendí del monte y puse las tablas en el arca que había hecho, y allí están como Jehová me mandó. ¿Qué había en el arca? Las 2 tablas. ¿Qué habían las tablas? Y que estas tablas, ¿cuáles eran? Sí, pero ¿cuántas tablas había? 2. Pero no se habían partido. ¿Qué eran, las primeras o la segunda? La segunda. Entonces, ¿qué había escrito ahí? ¿Qué había escrito en las tablas? Vale, entonces, dentro del arca, que simboliza la presencia de Dios, el descanso en la presencia de Dios, estaba el ¿qué? La ley de Dios. ¿Cuál era la ley de Dios en ese tiempo? La ley de Moisés. ¿En cuánto se reducía? Había más de 500 mandamientos, lo que pasa es que hay 10 que son los 10 mandamientos porque vienen en Éxodo 20, vienen desglosados, ¿no? Era el resumen de todos. Pero luego viene Cristo y le preguntan: oye, ¿cuáles son los mandamientos? ¿No le preguntaron eso a Jesús? ¿Te acuerdas? Sí, dime si te acuerdas. Amén. Y Jesús dice: 2 mandamientos os doy. 2. Amarás a Dios por encima de todas las cosas, ¿no? Del cielo, de la tierra, de debajo de la tierra. Amarás a Dios más que a la discoteca, más que a la peluquería, más que al Barcelona, más que al Real Madrid, más que a tu deporte favorito, más que a tu suegra. Eso es fácil. No, aleluya. Es que sobre todas las cosas a veces no lo entendemos. A veces decimos: bueno, tampoco hay que ser tan religiosos, no, tampoco hay que ser tan legalistas. No, esto no es una cuestión de religiosidad ni de legalismo, es una cuestión de obediencia a Dios. Las tablas hablan de la ley va indisolublemente unida a la presencia de Dios. Si tú vives en la presencia de Dios, te garantizo que no te acuerdas de nada más que de amar a Dios. Porque la presencia de Dios te va a absorber de tal manera que tú no vas a entender que puedas amar otra cosa. Que no vas a entender que le puedas dedicar el 90% a Dios y el 10% a ver la liga de fútbol los domingos por la tarde. Porque te va a sobrar el fútbol, te va a sobrar todo. Alábalo. En el arca, en la presencia, ¿qué estaban? Las leyes, que representan la obediencia a la ley de Dios. Pero ¿qué más había? ¿Qué más había? Dice que estaba la vara de Aarón. La vara de Aarón. ¿Tú te sabes la historia de la vara de Aarón? La vara de Aarón representa la autoridad. Dios delega autoridad. Dios delega autoridad. En una cierta ocasión le hicieron frente a Aarón y le pusieron en entredicho su autoridad. Y Aarón dijo: pongamos la vara, vamos a poner la vara ahí juntica, la vuestra y la mía, a ver qué pasa. Y cuando amanecieron por la mañana, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Lo sabe alguien? ¿Qué pasó? Rodolfo, ¿qué pasó? Floreció, amigo. También, eso fue antes, sí, también. Pero la vara floreció, la de los oponentes de Aarón no, pero la vara de Aarón, del sacerdote, floreció como señal de que él tenía la delegación, el encargo del sacerdocio de ese tiempo. Amén. Pero la vara también insinúa algo, sugiere algo acerca de disciplina, ¿no te parece? Yo no he visto que ningún maestro castiga a un niño dándole un donut. Pero dándole un tabletazo en la mano, sí. Yo no he visto que se castigue. Vamos, la vara, hay un dicho que dice: le temo más que una vara verde. ¿Por qué? Porque una vara verde está bien dura. Si una vara verde te engancha, te pone bien. El trasero te pega en la espalda y te deja una morcilla que no veas. Amén. Disciplina. Vara. Uy, esto ya no gusta.
Ay, ¿a quién le gusta la disciplina? Rodolfo conoce de disciplina bastante. Yo no, porque yo no fui al ejército. Yo hice todo lo posible por no ir al ejército. Pero luego he aprendido de disciplina, porque he estado con el Jehová de los ejércitos muy cerca de él. Obediencia, las tablas obediencia, la vara, disciplina. ¿Y qué otra cosa había en el arca? Maná. ¿El maná qué era? El alimento que Dios les dio durante casi 40 años al pueblo de Israel, que caía desde el cielo. Cuando el pueblo de Israel comenzó a quejarse, cuando el pueblo de Israel comenzó a recriminarle a Moisés porque le había sacado de la esclavitud de Egipto. Entonces el Señor les dio. Mira, vamos a leer algo. Mira, Éxodo 16. Éxodo 16. Vamos a ver cuándo empezó a caer el maná y cuándo se terminó de caer el maná, ¿vale? Éxodo 16. Capítulo 16 del libro de Éxodo. Dice, Dios da el maná. Dice, partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes después de que salieron de la tierra de Egipto. ¿Cuánto tiempo hacía que habían cruzado el Mar Rojo? Mes y medio, ¿no? A los 15 días del segundo mes habían pasado el Mar Rojo. Dice, y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y a Aarón en el desierto. Aquí hay una sensible diferencia. Una cosa es clamar y otra cosa murmurar. A veces cuando oramos lo que hacemos es murmurar, no clamar. Le echamos en cara a Dios lo mal que nos va, lo buenos que somos. ¿Por qué nos pasa lo que nos pasa si nosotros no nos merecemos esto? A veces a Dios le murmuramos y no le clamamos. Dice que ellos comenzaron a murmurar y les decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Tenemos que desterrar esta oración de nuestro corazón. Tenemos que aprender a amar a Dios, a adorar a Dios en cualquier circunstancia. ¿Tú crees que cuando emprendamos el camino de salida de este lugar a otro lugar, alguien nos dirá en el camino algo así? Con lo a gusto que yo estaba allí en la nave aquella, que yo ponía la silla y yo estiraba las piernas y no le daba al delante. Qué a gusto estaba yo allí. Y mira dónde nos ha traído el Señor, que me doy con las rodillas en la silla del delante. ¿Pasará algo así? Tenemos que estar preparados. Porque todos somos de carne, ¿sabes? Y cuando nos aprietan los zapatos, todos murmuramos. Pero tenemos que empezar a vivir en el Espíritu ya. Y a comprender y a resistir y a esperar en el Señor y a guardar en el Señor y darle la gloria a Él. Y decir, Señor, si tú lo permites, gloria a ti. Amén. ¿Y qué más le dice? Dice, Jehová dijo a Moisés, he aquí, yo os haré llover pan del cielo. Fíjate si Dios es bueno, que ellos murmuran y les da pan. Dice, yo os haré llover pan del cielo y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Dice, versículo 8, dijo también Moisés, Jehová os dará en la tarde carne para comer y en la mañana pan, ¿hasta cuánto? ¿Hasta cuándo? Hasta saciaros. ¿Saciar qué significa? Vas a estar lleno. El Señor nos va a saciar. ¿Sabe lo que me habla esta palabra que acabo de leer? Que cuando Dios tiene un propósito sobre un pueblo, no importa la condición del pueblo. Te lo repito. Cuando Dios tiene un propósito sobre un pueblo, Dios no mira la condición del pueblo. Dios no retira su propósito porque el pueblo murmure, al contrario, el pueblo murmura, pero el propósito era que ese pueblo llegara a la tierra prometida y Dios sabía que tenía que darle de comer. Entonces no importó que ese pueblo fuera un pueblo infiel, fuera un pueblo idólatra, fuera un pueblo que murmurara, fuera un pueblo que le hablara malamente a Dios, que le diera la espalda, que fuera en cierto modo un pueblo corrupto, Dios hizo prevalecer su propósito sobre la condición del pueblo. Por eso tú verás en este tiempo y en todos los tiempos, verás hombres verdaderamente perversos que prosperan.
Y por eso verás que tú que eres un santo varón, una santa hembra, que vives en fidelidad, en santidad, de repente te faltan cosas. ¿Por qué? Porque el propósito de Dios para la vida del perverso y para tu vida tiene que prevalecer sobre vuestra condición, sobre mi condición. Hay un proverbio que dice, no recuerdo ahora cuál es, luego te lo busco, que dice que Dios hace prosperar al malo, ¿para qué? Para destruirlo. Amén, hay un propósito ahí. ¿O tú qué te crees? O cuando Jesús se sube al monte y da el sermón del monte y dice, bienaventurados si tenéis hambre y sed de justicia, porque seréis saciados. Eso es mentira. El otro día alguien me hablaba y decía, no puede existir Dios porque hay tanta injusticia en el mundo. Digo, sí, hay injusticia en el mundo. Digo, el Señor dice que si tienes hambre y sed de justicia, vas a ser saciado. No sé si en este tiempo, el año que viene, el mes que viene o en la otra vida, pero dice el Salmo 23 que Dios, ¿qué va a hacer? Va a poner mesa delante tuya, delante de tus escarnecedores. Así que no te preocupes tanto que el impío esté prosperando y tú estés en dificultad, porque si estás en dificultad, tú vives en santidad, tú vives en obediencia, y el Señor permite un tiempo que tú estés metido en el horno, siendo pasado por el fuego, para que seas consagrado y seas depurado. Dale la gloria a Dios, pídele la fuerza, dile que en mitad del zarandeo te sostenga y te aguante, porque tú quieres vencer. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Así que el Señor nos va a saciar, ¿quién lo cree? Y me alábalo, adóralo ahora, dile, santo, nos vas a saciar, nos vas a saciar, nos vas a saciar. Esto no es para siempre, esto no es para siempre. Aleluya. Pero quiero ahora que vengas conmigo a Josué 5, mira, un poquito más adelante. Josué 5, aleluya, versículos 11 y 12. Josué 5, versículos 11 y 12. Estamos ya hablando cuando el pueblo pasó el Jordán. Dice que cuando pasaron ya el Jordán, dice Josué 5, versículos 11 y 12, dice, al otro día de la Pascua, comieron del fruto de la tierra, los panes sin levadura, y en el mismo día espigas nuevas tostadas. ¿Comieron maná? ¿Qué comieron? ¿El maná de dónde caía? ¿Y qué están comiendo? De la tierra. Estaban acostumbrados a comer lo que les caía del cielo, ahora están empezando a acostumbrarse a comer lo que da la tierra. Dice que comieron el pan sin levadura y en el mismo día espigas nuevas tostadas. Versículo 12. Dice, y el maná cesó al día siguiente desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra. Así que en Éxodo 16 comenzó a caer el maná, en Josué 5 dejó de caer el maná. ¿Tú crees que dejó de caer el maná para todos o a alguien le caía ya maná? ¿Tú crees que si alguien se había quedado en Sitín diciendo yo me quedo aquí a la sombra y que Dios me haga caer el maná todos los días y yo no muevo ni un pie, a ese le dejó de caer el maná? Si se quedó alguno, empezó a pasar más hambre que los pavos de Manolo. Se fue Manolo a la guerra, dejó los pavos en la granja, ¿sabes? Vino 6 años después a ver cómo estaban los pavos. No pasaron hambre los pavos. ¿Qué quiero decirte con esto de parte del Señor? Mira, hay un tiempo de maná. Y probablemente nuestro tiempo de maná se está acabando. Puede ser que durante 9 años el Señor nos haya estado dando maná porque estamos a punto de cruzar el Jordán. Cuando crucemos el Jordán, vamos a comer de la tierra. Hay un tiempo de maná cuando uno está en el desierto. Mira, hay un error que a veces cometemos los cristianos, que es que tú estás en una crisis tremenda, en un desierto tremendo, en una prueba tremenda y decides ir a la guerra. Tú has escuchado a esa gente y dice, venga, guerra espiritual, venga. No, mira, escúchame. Eclesiastés dice que hay tiempo para la paz y tiempo para la guerra. Hay un tiempo en tu vida, en mi vida y como congregación y como familia que tú no tienes fuerzas para ir a la guerra. Y tú tienes que ir a descansar en el regazo del Señor. Tú tienes que meterte debajo de sus alas, que el Señor te fortalezca y que el Señor te dé el maná, porque tú no estás ni para agacharte a coger una zanahoria. Tú no estás para ir a la guerra. Hay un tiempo de paz donde el Señor va a recargar tus pilas, donde el Señor va a recargar tus fuerzas. Cuando el Señor te fortalezca, no te preocupes, Él solito te va a mandar a la guerra. Pero cuando estés fortalecido de parte de Él. Por eso te digo que hay un tiempo del maná, pero hay un tiempo también para que trabaje en la tierra. La presencia
de Dios acompaña al esfuerzo del hombre. Tiene que haber un equilibrio. Hay cristianos que solo quieren vivir de maravilla en maravilla, de milagro en milagro. Y llega un día que el maná cesa y que tú tienes que generar tu propio milagro. Amén. Gloria a Dios. Cuando no hay milagro nos ponemos todos serios. Cuando hay que doblar el lomo hay que ver. ¿Qué más dice? Versículo 12 dice, y el maná cesó al día siguiente, desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra. Y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, nunca más. Sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. ¿La tierra de quién era? Era de ellos. Dios se la había prometido, ya tenían sus pies sobre la tierra prometida, ahora solo tenían que conquistarla, pero el Señor le estaba dando el fruto de la tierra. Puede ser que en algunas iglesias, a lo mejor en esta también, durante muchos años hayamos estado pendientes de sobrevivir a base del milagro del maná, pero hoy llega el día en que tú y yo tenemos que doblar el lomo y trabajar la tierra. Si tú y yo queremos que nos reconozcan como propietarios de la tierra, nos tienen que ver trabajando la tierra. Salvo que seas un señorito andaluz y vayas con tu caballo andaluz, cortijero, dándote un paseo por las tierras y viendo cómo los peones trabajan. Pero como no somos eso, como dice el pastor Pedreño, nosotros somos ingenieros del mocho. ¿Sabes lo que es un ingeniero del mocho? De la fregona. Somos ingenieros de la fregona, ¿verdad? A ver, de las mujeres que hay aquí, ¿cuántas trabajan limpiando? Unas pocas. Amén. Son ingenieras del mocho ellas, ¿ves? Aleluya. Hay un tiempo donde ya no cae el maná, hermano, escúchame. Si tú quieres la promesa, tienes que trabajar la promesa. Antes tú te ibas a la casa con la satisfacción de que todo estaba atendido. Ahora, para que esté atendido, tú tienes que colaborar en que esté atendido. No puede ser de otra manera. Tiene que haber un equilibrio en nuestra vida cristiana. Esfuerzo, más disciplina, más sacrificio, todo bajo la gracia de Dios. Eso trae la promesa a nuestras vidas. Aleluya. Cuando vives en obediencia, cuando vives disciplinado y cuando vives alimentado por Dios, el torrente del mundo se para que tú pases. ¿Qué fue lo que ocurrió con estos sacerdotes? Se mojaron los pies, pero de repente Dios hizo que las aguas se separaran y se hicieran como un montón. Y dice que todo el pueblo pasó al otro lado en seco. Escúchame algo de parte del Señor. Cuanto más grande es la visión, el torrente que viene a tu vida es mayor. Los problemas que vas a tener que enfrentar son mayores. Los gigantes que te vas a encontrar son mayores. Cuanto más grande es la visión, cuanto más grande es la promesa, más grandes son los problemas. Y el Señor nos va a llevar cada vez a visiones mayores. Eso significa que cada vez vamos a tener que enfrentar problemas mayores. Vas a tener que enfrentar un torrente de crítica, de incredulidad, de falta de fe, de falta de generosidad, de insinuaciones maliciosas. ¿Quién dijo amén ahí? ¿Quién fue? Aleluya, lo voy a poner aquí delante que me anime un poco, el único que dice amén. Aleluya. ¿Sabes qué? Dios va a parar el torrente. En el tiempo de la cosecha, donde el torrente de agua es mayor, donde la fuerza de las aguas es mayor, donde las aguas desbordan la ribera del río, es cuando Dios para las aguas para que tú pases en seco. Aleluya. Cuando el sacerdote se moja los pies y el pueblo se mueve, los ataques se paran. ¿Quién cree eso? Amén. Pero hay que mojarse los pies y hay que moverse. Porque si te sientas en el río, te vas a ahogar. Si tú miras a cómo las aguas están quietas, si tú miras cómo el montón de agua está quieto, si te detienes para contemplar ese milagro, las aguas se van a desatar y te van a tragar. Le pasó a Pedro cuando le dijo a Jesús: Señor, yo quiero caminar como tú encima del agua.
¿Y Jesucristo qué le dijo? Solo dijo una palabra. Dijo, ven. ¿Y Pedro qué hizo? Sacó las patitas por encima del bote. ¿Y qué hizo? Se puso a andar. ¿Caminaba por encima del agua? No. Caminaba por encima del ven. ¿Por qué? Porque Dios lo hizo todo con la palabra. Hágase la luz, hágase los peces, háganse los animales. ¿Cómo creó Dios el mundo? Con la palabra. ¿Qué es la palabra en el griego? El logos. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, Juan 1:1. Entonces Jesucristo, ¿qué hizo? Le dijo, ve. ¿Sí o no? Ve. Así que Pedro no caminó encima del agua, caminó encima del ven. ¿Qué le pasó a Pedro? Que cuando caminaba le miraba a los ojos a Cristo y caminaba por encima del ven. Pero cuando miró el oleaje, el ven se deshizo, se desmoronó y se hundió en el ven. No, en el ven no, en lo que había debajo del ven, que era el agua. Ya me estoy haciendo un lío. Por eso no hay que pararse. No nos podemos parar. Hay que seguir caminando. Y cuando los sacerdotes se pararon con el arca y el agua se paró como un montón en ese descenso, de ese torrente, de esas cosas que quieren atacar la visión para tu vida y la promesa de Dios para tu vida, tú tienes que seguir caminando en seco y llegar al otro lado. No te puedes parar, no te puedes entretener con las maravillas, tú tienes que seguir adelante. A veces los propios cristianos somos nuestro propio freno. Ocurre un milagro y estamos todos, ¡ay, dale la gloria a Dios!, pero sigue caminando. No te pares a ver las maravillas del Señor, sigue caminando. Cuanto mayor es la visión, mayor es el torrente. Aleluya, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. ¿De qué estaba hecha el arca? De acacia. Gloria a Dios, alguien prestó atención, ¿eh? Amén. Aleluya. Por allí también, por allí no sabíais también. Sí, amén. Aleluya. Versículo 16, Josué 3. Las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón, bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Saretán, y las que descendían al mar del Arabá, al mar salado, se acabaron y fueron divididas. Y el pueblo pasó en dirección de Egipto. Siguieron caminando a Egipto el pueblo. ¿Quieres que te diga algo? Cuanto más cerca estás de Jericó, más lejos estás de Egipto. Santiago 4:8. Santiago 4:8. Acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Cuanto más te acercas a Dios, más lejos estás del mundo. El otro día leí algo de un predicador muy famoso del siglo XIX que dice que fue un joven. Creo que lo puse en el grupo de jóvenes del WhatsApp, me parece que lo puse ahí. Dice que fue un joven a preguntarle y le dijo, pastor, para vivir en santidad me tengo que alejar del mundo. Y este hombre le dijo, no, tú tranquilo, si tú vives en santidad, el mundo se va a alejar de ti. Porque estos son los conceptos que tenemos que empezar a manejar. O sea, aquí no se trata de hacer el esfuerzo de no ir a la discoteca. Se trata de vivir en disciplina, en santidad. Y la discoteca se alejará sola. Y el mundo se alejará solo, y el cigarrillo se alejará solo, y no tendrás ganas por nada. El otro día alguien me decía, no, es que me invitaron a salir, pero pastor, es que yo no tenía ganas de salir. No sé quién me llamó, no sé quién fue, uno de vosotros, no sé quién me lo dijo. No, es que me dijeron, vamos a salir por ahí, vamos a cenar o a bailar o no sé qué cosa. Y dijo, es que no me apetece. Porque cuando uno vive en santidad y vive en la presencia, las cosas empiezan a tener tan poca importancia. Se empieza a apagar los apetitos de tal manera de las cosas del mundo. ¿Cuándo podremos comprender esto? Que no se trata de religión, no se trata de cumplir reglas y preceptos. Se trata de vivir en la presencia de Dios. Se trata de comenzar la mañana en la presencia de Dios. Se trata de terminar los días en la presencia de Dios. Se trata de tener un corazón dispuesto, como dice la palabra, orad sin cesar. Eso significa que nuestro espíritu esté orando todo el tiempo.
Que haya una disposición en nuestro corazón a encontrarnos y a tener comunión. Es así. Tú no te preocupes, hay gente que me dice, pastor, estoy atado por esta atadura secreta que tengo, la que sea, ¿no? Y estoy preocupado. No, acércate a Dios. Ya el Señor te la va a arrancar. Tú acércate. La propia gracia de Dios tú vas a encontrar en su presencia que Él va a dejar esas cosas de ti. De repente un día vas a dejar de hacerlas. Vas a mirar atrás y vas a decir, ¿cómo era mi vida antes, Parecía que no iba a poder superar aquello, pero mira ahora, ¿dónde el Señor me tiene? Entonces tú no emplees tus fuerzas en dejar la atadura, emplea tus fuerzas en buscar el rostro de Dios. Esa es la cosa. No tiene más, acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Amén. Gloria a Dios. Cierra tu